Buenos días, tardes o noches, en donde quiera que estén y a la hora que sea que nos estén viendo. Estoy muy feliz de que estén acompañándonos en este video. Pónganse cómodos, comenzamos. Chris Kremers y Lisanne Fromm llegaron a Panamá el 15 de marzo del 2014. Eran de los Países Bajos y fueron de vacaciones. Recorrieron el país de Panamá durante 2 semanas y el recorrido finalizaba llegando a Bajo Buquet, provincia de Chiriquí, a donde llegaron el 29 de marzo. Ahí vivirían con una familia local por el lapso de un mes, mientras trabajaban como voluntarias con niños. El 1 de abril, aproximadamente a las 11 de la mañana, las chicas salieron a dar una caminata cerca de los bosques a una zona turística que dicen que es muy bella. Caminaron por un sendero llamado El Pianista. Ellas hicieron una publicación en Facebook donde decían que pensaban caminar y conocer el lugar. De hecho, las vieron en un restaurante comiendo con 2 jóvenes holandeses. Lisanne era una joven muy responsable y muy respetuosa, y ella a diario enviaba mensajes a sus padres para que estuvieran tranquilos y les platicaba un poco de su día a día en las vacaciones. Ese 1 de abril, sus padres dejaron de recibir los mensajes. Las chicas se fueron en taxi hasta un restaurante que está al inicio del sendero. Ahí comieron, y por lo tanto no está muy claro en qué momento las jóvenes iniciaron su recorrido por el sendero. Las jóvenes se supone o se dijo que el día 2 de abril tenían una cita con un guía de turistas local, a la cual pues no acudieron. Pero eso ya empezó mal desde el principio, porque si se supone que ellas tenían una cita con el guía local, ¿por qué se adentraron un día antes? O sea, eso es ilógico, eso no es muy creíble. O la cita la tenían el día 1 y el guía local mintió, o no había cita y no entiendo por qué dijeron eso. Pero, en fin. El caso es que ellas no acudieron, aun y cuando se vea sospechoso o no sospechoso el guía turístico, ellas ya no pudieron acudir el día 2. El día 3 de abril las autoridades comienzan una búsqueda aérea en el bosque y los residentes locales comienzan una búsqueda a pie. El día 6 de abril, los padres de las chicas llegan a Panamá con policías, unidades caninas y detectives de los Países Bajos para realizar una búsqueda a gran escala por los bosques. Esta búsqueda duró 10 días. 10 días. Yo me imagino que los padres no querían que terminaran de buscar, pero duró solo 10 días la búsqueda. Los padres ofrecieron una recompensa de $30,000 por cualquier información que llevara al paradero de Chris y de Lisanne. 10 semanas, 10 semanas. Más de 2 meses después de esta gran búsqueda, que no dio resultados, una mujer de una tribu local entregó una mochila azul. Esa mochila azul era de Lisanne. La mujer dijo que encontró la mochila en un arrozal junto a la ribera del río, cerca de su aldea. También la mujer informó que ella estaba segura de que la mochila no estaba ahí un día antes, porque ella había pasado por ahí y la mochila no estaba. Alguien la dejó ahí.
En la mochila había 2 lentes de sol, $83 en efectivo, un pasaporte de Lisain, una botella de agua, la cámara de Lisain, una cámara fotográfica, dos corpiños, brasieres y los teléfonos de las dos chicas. Todo estaba seco y estaba en buenas condiciones. Esto es importante. Todo estaba seco y en buenas condiciones. Los teléfonos mostraron que a solo unas horas de haber iniciado su caminata, marcaron el número 112, que es el número de emergencia internacional, desde el iPhone de Chris a las 4:39 de la tarde. Y 10-11 minutos después, marcaron al número 911, que es el número de emergencias en Panamá, desde el Samsung de Lisain a las 4:51 de la tarde. Solo que no había recepción, no había señal, no tenían manera de que las llamadas se realizaran. De hecho, hubo 7 intentos de llamadas a emergencias, de las cuales solo una vez que ellas marcaron al 911 el día 3 de abril hasta el día 3 de abril, ellas marcan al número 911 y esa llamada duró un poquito más de un segundo, por lo tanto, no pudo efectuarse. El 5 de abril, el Samsung de Lisain se apagó por falta de batería después de las 5 de la mañana y ya no volvieron a usarlo. El iPhone tampoco hizo más llamadas, pero el iPhone lo encendieron en varias ocasiones, lo encendían y lo apagaban. Y como esto lo hicieron en varias ocasiones, pues se piensa que lo encendían para buscar señal, pero al no encontrarla, pues lo volvían a apagar para que no se acabara la batería, y así lo hicieron a lo largo del tiempo. Después del 6 de abril se hicieron varios intentos de desbloquearlo con un PIN erróneo, pero nunca el PIN correcto. Se especula que Chris ya no tenía vida y que Lisain fue quien intentó desbloquearlo. Otro informe del iPhone mostró que entre el 7 y el 10 de abril hubo 77 intentos de llamadas a emergencias desde el iPhone, todas sin éxito. Y el 11 de abril el iPhone se enciende de nuevo a las 10:51. No se informa de ninguna llamada de emergencias el día 11, solo que se encendió a las 10:51 y se apagó a las 11:56 y aparentemente se apagó porque se le agotó la batería. La cámara fotográfica de Lisain arrojó más misterio sobre la desaparición. En las primeras fotografías se ven felices en el mirador de la cima, en donde se pueden ver los dos océanos, una vista impresionantemente hermosa. Así es que las chicas lucen muy felices. Pero entonces hicieron algo muy extraño y en lugar de regresarse a Phuket, se supone que se internaron a la selva. Nadie entiende por qué las chicas siguieron adelante al interior de la selva. Ahí en la línea, en la orilla de la selva, hay letreros de no pasar. Debieron haberlos visto y aún así se internaron en la selva. Esto fue antes del primer intento de llamar a emergencias. Lo que también es extraño y nos da a entender que ellas no estaban bien o no se sentían a salvo, es que a partir de ese momento ellas ya no tomaron fotografías. Supongamos que ellas se internaron, a pesar de los letreros, ellas quisieron internarse, se internaron voluntariamente. Lo hicieron, si lo hicieron así, ¿por qué ya no tomaron fotografías? ¿Qué les estaba pasando? Que no registraban nada. O sea, si su comportamiento normal era el estar tomando fotografías constantemente de todo lo que hacían, de lo que les sucedía,
¿Por qué dejaron de hacerlo? ¿La estaban pasando mal? ¿Qué les sucedió? El 8 de abril, entre la 1 y las 4 de la madrugada, se tomaron 90 fotos con flash en la profundidad de la selva, posiblemente cerca de un río o un barranco. En la foto se puede ver que sobre una roca había papel higiénico y un espejo. En la otra foto había también sobre una roca una ramita con envoltorios de dulces y una bolsa de plástico. Y la otra foto mostraba la parte posterior de la cabeza de Chris. Se muestra con sangre cerca de la sien en la cabeza de Chris. Posiblemente Lisanne tomó las fotos para que se pudieran rastrear sus movimientos y las autoridades pudieran encontrar sus cuerpos. El descubrimiento de la mochila proporcionó nuevas búsquedas a lo largo del río Culebra. Los shorts de mezclilla de Chris con cremallera se encontraron encima de una roca, en la orilla y a contracorriente del río. Se especuló mucho de que alguien los había colocado ahí, que no habían sido las jóvenes, sino que alguien que no eran ellas los pusieron ahí a propósito. A 750 metros de donde se descubrió la mochila, encontraron la bota de Lisanne. Lo aterrador es que tenía el pie y parte del tobillo dentro. 3 kilómetros más allá encontraron la pelvis de Chris y 3 kilómetros más allá encuentran una costilla de Chris y otros restos. En total encontraron 33 huesos muy dispersos en la orilla del río. Al hacer las pruebas de ADN, se confirmó que sí pertenecían a Chris y a Lisanne. Para llegar al lugar donde aparecieron los huesos, las chicas tendrían que haber pasado por 5 quebradas y cruzado 3 ríos. Lo más extraño es que el shorts de Chris se encontró a más de 3 kilómetros de donde se encontraron los restos óseos y solo se encontró un 10% de Lisanne y menos de un 5% de Chris. Su causa de muerte aún no ha sido clasificada. Un psicólogo forense panameño afirmó que no había rasguños de ningún tipo de origen ni natural o cultural. No hay marcas en los huesos, en absoluto. Aparentemente los huesos de Chris fueron blanqueados, limpiados de alguna manera. La forma en que fueron dispuestos los restos sigue siendo un misterio a lo largo de los años. Pero ¿quién, por qué o cómo se pusieron a limpiar los huesos de un cuerpo? ¿Qué era lo que ellos ganaban? ¿Quién lo podía haber hecho? La persona que lo hubiera hecho en un hipotético caso, ¿por qué lo hizo? Algunos expertos forenses concluyen que Chris se cayó de un puente de monos. Esos puentes son unos que tienen solo 2 sogas. En una de las sogas ponen los pies para caminar y en la otra te detienes con los brazos. Bueno, se dijo que pasaron por algunos de esos puentes y con las fuertes lluvias que hubo en esos días, Chris cayó del puente y aparte el puente pues estaba muy alto. Se lesionó gravemente Chris o hasta perdió la vida. Y Lisanne tomó una fotografía de su cuerpo para registrar lo que le sucedió a su amiga. Pero yo me pregunto, ¿por qué tomó solo una fotografía de la cabeza? ¿O por qué la herida en la cabeza? Si se resbaló del puente, ¿cómo terminó de cabeza? Si era una altura muy considerable y de noche, ¿cómo fue que Lisanne llegó hasta el cuerpo? Porque al caer Chris, Lisanne tuvo que buscar un camino para llegar hasta donde estaba su amiga. O si no,
cómo le tomó la fotografía de noche en plena oscuridad y usó flash para que se pudiera ver. Todo esto son interrogantes que nadie ha respondido, ¿no? Sin embargo, en febrero del 2017, otra estudiante graduada de la universidad que vacacionaba en este mismo lugar desapareció en un sendero que está aproximadamente a 30 millas de donde perdieron la vida Lisanne y Chris. El cuerpo de esta estudiante fue encontrado al poco tiempo de su desaparición y ella sí que tenía signos de violencia. Fue estrangulada con su propio traje de baño. En ese caso, las autoridades panameñas detuvieron a 8 personas relacionadas con este fallecimiento, pero no se han presentado cargos. La Oficina Federal de Investigaciones dio una conferencia de prensa en la que se dijo que podía haber una posible conexión entre los dos casos y es posible que haya un criminal en serie en esta área, quitándole la vida a las chicas. Teorías. Vamos a hablar de teorías. Hay teorías que dicen que las chicas seguramente murieron de agotamiento y principalmente por deshidratación, aunque traían una botella de agua en la mochila que no consumieron. Pero esa es una teoría. Dice la teoría que comienzan su caminata con muy poca comida y muy poca agua, así que debieron tener una gran sed y hambre después de unos días. Por lo general, los excursionistas perdidos comienzan a beber agua del río. Esto pudo haber hecho que Chris se quitara sus shorts para no batallar con la diarrea. Al principio los registros de los teléfonos muestran actividad a primera hora del día porque estaban ellas muy débiles y bajo estas suposiciones pues se dice que ellas dormían profundamente por la debilidad y pues ya no se despertaron. Cuando llegan las inundaciones por la lluvia, esta se apodera de los cuerpos y pertenencias. Y aquí yo digo, aunque si hubiese sido así, por eso les dije lo importante de que los teléfonos funcionaban y estaban secos. Si hubiese sido así, ni la cámara ni los teléfonos funcionarían. Y al estar sus cuerpos, dice la teoría, y al estar sus cuerpos en un estado de descomposición avanzada, se separaron y se relavaron en el río y así fueron esparcidos a lo largo de la orilla del río. Otra teoría habla del caso del 2017, donde otra estudiante fue estrangulada. Dice que se podría pensar que los casos están relacionados, pero todo parece indicar que no. Se podría pensar que habría una tercera persona en el grupo que les hizo daño, pero no aparece ninguna fotografía y no hay evidencia de ello. ¿Cómo puedes encontrar evidencia? Claro que no hay evidencia. Sin embargo, muchas personas mantienen esta teoría, a pesar de que los teléfonos fueron encontrados intactos. Si hubiera sido un criminal, ¿no habría borrado las fotos? ¿O se hubiese deshecho de los teléfonos? O si hubiera deshecho, digo yo, o si hubiera deshecho de la mochila pensando que la gente hubiera utilizado la rapiña para quedárselos y nadie hubiera sabido de ellos. El equipo de especialistas forenses concluyeron, después de varios estudios y análisis, que las jóvenes probablemente sufrieron un accidente, lo que les causó la muerte en el paso de los días. Los forenses, con la asistencia de guías locales, residentes e indígenas, realizaron un recorrido por el sendero del pianista, igual que las chicas, y concluyeron que es muy poco probable que las jóvenes se perdieran, porque el área donde se supone que las jóvenes desaparecieron simplemente no ofrece esa posibilidad. De igual forma, se investigó la posibilidad de que se trató de un crimen y dicen
que las condiciones geográficas, sociales y técnicas durante la investigación forense sugieren que un delito como el robo, el abuso, el crimen violento o el secuestro es muy poco probable. Bueno, no dijeron que no es probable. Expresaron los especialistas que hay mucha gente que difiere de esta investigación. Se dice, o dicen los especialistas, que la única posibilidad aceptable es que se trató de un accidente fatal, posiblemente causado por un desafortunado percance. Sobre todo en la última parte de la bajada del pianista, donde se tienen zonas de laredas con posibilidades de caerse, y de ahí una persona puede llegar a un río cuyas aguas desembocan en el río Culebra. Posiblemente cayeron por una pendiente a una zona donde les era imposible volver, pues carecían de las herramientas adecuadas para hacerlo. Pero yo me pregunto, si fuera así, ellas todavía tendrían sus teléfonos, ¿verdad? Porque tomaron fotos el día 8 y hubo actividad en los teléfonos, hubo llamadas que no podían hacerse por falta de señal, pero ellas tenían los teléfonos. Tomaron fotos con la cámara. Entonces, ellas tenían todo eso, tenían que tener la mochila. Apagaban y encendían el iPhone como ahorrando batería. Pues sí, todo eso está muy bien. La teoría podría sonar muy bien hasta donde llegamos a los teléfonos, porque ellos sugieren que el agua fue la que llevó sus restos al río Culebra y de ahí se esparcieron. Pero entonces los teléfonos y la cámara, esos todavía servían, estaban secos. Si fuera cierta su historia, ellos habrían sido sumergidos en agua y no servirían, no hubieran encontrado todas las fotografías que encontraron. Por eso yo creo que es erróneo que digan eso, pero esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan sobre este caso? Pueden dejar sus comentarios, es un caso sumamente intrigante, con muchísimas preguntas. Pueden ayudar complementando con preguntas. Esto es todo por hoy. Solo me queda agradecer por todo su apoyo, con sus suscripciones, con sus likes, con sus comentarios, por compartir con las personas que saben que les gustan este tipo de temas. Sin nada más que decir y de todo corazón, deseo que terminen de tener un espectacular día, tarde o noche. Hasta el próximo crimen.